Eres parte del sueño de Dios. Tu vida tiene un propósito. Dios quiere restaurar tu vida y sanar todas tus heridas. Tu tiempo ya llegó, Dios te trajo a este lugar. Sus promesas se alcanzarán. Su presencia está aquí para ti. Su presencia te hará sonreír. Deja que su palabra te llene y su amor te haga feliz. Te haga feliz. Juan capítulo 8:2. Yo les voy a leer en traducción lenguaje actual. Usted me acompaña en la Biblia que tenga o me acompaña en las pantallas que ahí les vamos a tener. Cuando lo tenga, por favor, dígame ajá. Es solo para saber si está despierto o no. Dice: al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús: Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que esta clase de mujeres la matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo, pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo: si alguno de ustedes nunca ha pecado, si alguno de ustedes nunca ha pecado, si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo: Mujer, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado. Ella le respondió: Así es, Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Puedo decirte, pero no vuelvas a pecar. Hay cosas que me gustan de esta porción y hemos hablado muchas acerca de este versículo. Creo que muchos lo conocemos. Pero algo que me gusta dar a entender es que la Biblia escribe mucho acerca de personas que se equivocaron. Coloca al descubierto los errores de muchas personas. Y yo siempre pensaba que cuando leía la Biblia, si yo hubiera escrito la Biblia, yo hubiera borrado los errores y las equivocaciones de todas las personas. Yo hubiera puesto solo las cosas bonitas que todo el mundo hizo. Pero hubiera sido difícil para nosotros vivir esa vida. O sea, querer vivir una vida perfecta es muy difícil, es muy complicado. La vida tuya y la vida mía está llena, o no está llena, pero pasa por fracasos, pasa por adversidades, pasa por cosas que son equivocaciones de pronto. Pero Dios nunca las quiso ocultar. Dios nunca dijo: no voy a escribir nada de esto. Pero es que la vida del cristiano no se trataba de errores, se trataba de superación. Se trataba de aprender a través de esos errores. Se trataba de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. El mensaje de la iglesia cristiana en general tiene que ser un mensaje de salvación, de libertad. Dice la palabra que nosotros tenemos que dar buenas nuevas. Pero en alguna época la iglesia se volvió una iglesia condenadora, que juzgaba, que criticaba los pecados, que a todo el mundo lo llamaba mundano y que solamente se la pasaba juzgando a las demás personas. Yo viví una época fuerte de eso. No porque en la iglesia nosotros fuera así, pero era algo como muy general. Y la verdad, a mí me daba miedo ir a la iglesia. Yo decía: pero ¿yo a qué voy?
A que llegue allá y me digan, yo pequé en esto, en esto, en esto. Y digo, pero yo todos mis pecados los conozco. Yo no quiero que nadie me los vaya a nombrar. Y fuera de eso yo decía, bueno, si se van a poner a nombrarlos uno por uno, pues van a empezar a sacar archivadores completos de todos los pecados que yo cometí. Pero la verdad es que cuando yo me encuentro con Dios, no veo a un Dios que mira mis errores. No un Dios que me dice, sí, ven para acá, tú que eres pecador, necesito que cambies, necesito que hagas esto y aquello. Yo simplemente me encuentro con un Dios que me abre los brazos y me dice que me ama, tal como yo soy. Y eso cambia la percepción de Dios para mí. Y por eso me enamoro de Él y mi vida tiene un cambio muy grande, que todavía estoy en el proceso, pero conozco a un Dios que no vino a condenarte, conozco a un Dios que vino a salvarte, conozco a un Dios que perdona, un Dios que es bondadoso, un Dios de segundas oportunidades. Ese es el Dios que todos debemos pregonar, ese es el Dios que todos debemos ver. El problema con nosotros es que a veces Dios nos ha cambiado un poco y queremos colocar cargas sobre otros. Y queremos que la gente sea perfecta y santa y pura, y si no es así, no podemos ser así. Dios no nos invita a eso tampoco. La Biblia se hizo para nosotros, para que yo la lea y me vea a mí. Pero a veces nosotros cogimos la Biblia para mostrársela a la gente, para decirle, mire lo que usted está fallando, mire lo que está haciendo. No se trata de eso. Es importante analizar un poco esto. Quiero que leamos otra porción que me va a ayudar para que entendamos el mensaje del Señor. Lucas capítulo 22, versículo 54 en adelante. Lucas 22, 54. Si lo tiene, dígame, ajá. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes. Pedro lo siguió desde lejos. Allí, en medio del patio del palacio, había encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella. Pedro también se sentó con ellos. En eso, una sirvienta vio a Pedro sentado junto al fuego y mirándolo fijamente dijo, este también anda con Jesús. Pedro lo negó. Mujer, yo ni siquiera lo conozco. Al poco rato un hombre lo vio y dijo, tú también eres uno de los seguidores de Jesús. Pedro contestó, no hombre, no lo soy. Como una hora después, otro hombre insistió y dijo, estoy seguro de que este era uno de sus seguidores, pues también es de Galilea. Pedro contestó, hombre, ni siquiera sé de qué hablas. No había terminado Pedro de hablar, cuando de inmediato el gallo cantó. En ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Otra vez la Biblia muestra a un hombre que andaba de la mano del Señor, que caminaba con Jesús, pero ahora lo niega 3 veces. Y uno dice, no, este sí ya, este es el colmo. De ahí para el infierno, porque ¿qué más? Alguien que caminó 3 años, que vio milagros, alguien que hizo tantas cosas con el Señor Jesucristo. No, ¿cómo se le ocurre? Y en esta porción dice, hombre, ni siquiera sé de qué me hablas. Ni siquiera fue capaz de quedarse callado, sino que negó a Jesús. Hay otra porción donde dicen que Pedro dijo, lo juro, yo no lo conozco, hasta juró. Acá lo que uno dice es, ¿qué se merece una persona como esta? Ante los ojos de nosotros, ¿qué es? Porque llega un momento que cuando uno lee esto, se olvida de todo lo que Pedro hizo con el Señor. Y nosotros tenemos un problema con el hecho de que siempre nos acordamos más de las cosas malas que de las cosas buenas. ¿Sí? Estaba diciendo esta mañana que lavamos el carro 10 veces, pero en la número 10 lavamos el carro, llueve, y nosotros decimos, siempre que lavo el carro, llueve. Y la verdad es que no es siempre, sino es 1 de cada 10 veces que lavamos el carro. Pero tenemos la tendencia a mirar lo negativo siempre. Tenemos la tendencia a recordar lo malo que otra persona hace y definitivamente la llamamos por el error que cometió. En la época que yo estudiaba había una cosa con las notas
que era que se utilizaban de dos colores los lapiceros cuando entregaban las notas. El color negro y el color, esos que dicen rojo es porque sabían mucho de ese color. A mí me pasaba algo que era que a mí me gustaba mucho el rojo, entonces yo le decía, ay, a mí anótenme todo con rojo, que es que a mí me gusta ese color. La verdad era que llegaba un momento que cuando una persona miraba notas, no miraba cuántos negros había, miraba era cuántos rojos tenía. Y entonces a usted no lo felicitaban por un porcentaje de negros, a usted lo regañaban por uno rojo. Nunca miraban que el 100% de las notas, el 90% fueron buenas, sino miraban que hubo un 10% que eran malas. Y no estoy diciendo que no, ahora los papás, los niños están diciendo, papá, escuche, ¿sí ve? No estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos la tendencia siempre a mirar las cosas malas. Tenemos la tendencia siempre a recordar lo malo que alguien hizo y inmediatamente hace algo malo y decimos, él es siempre así, o ella es siempre así, o ellos nunca hacen esto, ellos siempre hacen lo otro. Y definitivamente tengo que decirle que eso no es un pensamiento que viene del Señor, que es un pensamiento de negativismo que en mi concepto general creo que lo tiene Latinoamérica completa. Vivimos de eso. Los periódicos, las noticias son más de cosas malas que de cosas buenas, ¿sí? Los periódicos que son amarillistas se venden más que cualquier otro periódico. Los que traen malas noticias nunca le hacen un bombo a una buena noticia. Apenas suena una cancioncita en las noticias y sale última noticia, uno está ahí. ¿Qué será? ¿Qué pasó? ¿Sí? Tenemos un concepto de eso tan duro. Pero lo peor de esto es que nosotros somos iguales con nosotros mismos. Nos damos muy duro nosotros. Cualquier error que cometemos, cualquier cosa que hacemos, inmediatamente nos baja. Y delante del Señor a veces llegamos como indignos. Llegamos a este lugar y si en la semana hicimos algo que no le agradaba al Señor, ya nosotros acá estamos, sí, hay que escuchar el mensaje, pero yo ya soy malo, yo me equivoqué, el Señor ya no quiere nada conmigo. Y hay algo que a veces nos metemos en la cabeza. Desde que nos equivocamos, entonces ya el Señor ya no hace nada con nosotros. Entonces yo diría, bueno, ¿qué diría Pedro acá? Que caminó tanto con el Señor, que era uno de los 3 amigos más cercanos del Señor Jesucristo. Y ahora lo niega 3 veces. Y no fue delante de personas importantes ni nada. Dice ahí que era una sirvienta y otros señores que estaban por ahí. Pero dijo, no sé de qué hablas, no lo conozco. Negó a Jesucristo por completo. Y uno dice, bueno, pero ahora qué. ¿Qué de la vida de Pedro? Busque conmigo el libro de Hechos, capítulo 3, por favor. Hechos 3 en el versículo 1. ¿Lo tiene conmigo? Dígame ajá. Si no lo tiene, dígame aguante. No hay problema en el aguante, no se preocupe. Un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora los judíos se acostumbraban a orar. Todos los días un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo. Escúchame, quiero aseverar sobre esto. Todos los días un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, ahora pregunta, que no sé si en el orden de las ideas me entienden. Esto pasó después de que de que Pedro negó a Jesucristo. Esto pasó después de que Pedro 3 veces dijo que no sabía quién era Jesús. Que de pronto ante los ojos de muchos, Pedro nunca más volvería a servir a Cristo. ¿Cómo así que va a servir un hombre que lo negó 3 veces? ¿Que va a hacer Dios algo a través de alguien que se equivocó y negar a Jesús? Es que no fue que negó a Judas, fue que negó a Jesús. No, Dios que va a hacer algo con un hombre así. Pero ahora mire lo que dice, quedamos en el 3. Dice,
Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: préstanos atención. Aquel hombre lo miró atentamente pensando que iban a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar de lo que sí tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Enseguida, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró en el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Todos los que lo veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pues no entendía lo que había pasado. Sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al portón de la hermosa. Pregunta: ¿a quién utilizó Dios en ese momento para hacer ese gran milagro? Pero ¿no era Pedro que había negado al Señor Jesucristo 3 veces antes? ¿Por qué está ahora acá? ¿Por qué puede hacer un milagro tan grande? Para mi concepto, muy poderoso, muy poderoso. Yo nunca me voy a olvidar de las palabras: no tengo oro ni plata. O sea, como que bueno, en un momento ni siquiera económicamente estaba bien, pero tenía algo más allí. El poder de Dios estaba en él, a pesar de que tiempo atrás había negado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros, porque Dios perdona. Dígame conmigo, por favor. Dios no es un Dios de condena. Dios no está diciendo a la gente: te equivocaste ya, entonces no puedes conmigo, mira a ver qué haces. Peligroso tener ese pensamiento. No viene de Dios, viene del diablo. Viene de una falta de cultura que existe en Colombia, en Latinoamérica, donde siempre estamos hablando de la gente por sus errores, por lo malo que hace. Nunca calificamos a una persona por algo bueno que tiene. Si una persona tiene una oreja grande, entonces es el orejón. Si tiene una barriga grande, es mi Rodri. Pero siempre fijamos en eso, es nuestra postura, siempre mirar lo malo en la gente. Nunca somos capaces de mirar las cosas buenas, y Dios es diferente a nosotros. Nunca ocultó los errores de las personas. Pero nunca, cuando usted lee la Biblia, no ve que nadie se queda por un error. Dios lo levanta, Dios lo pone en un mejor lugar. En este caso pasa con Pedro. Ahora Pedro está a un nivel mayor. Un nivel donde por eso aclaraba que el hombre no había caminado nunca. O sea, desde pequeño estaba así. Y ahora él en un momento lo coge de la mano y lo levanta. El poder de Dios fluyendo a través de alguien que hace un tiempo negó a Jesucristo 3 veces, que juró que no lo conocía, pero ahora hay poder. Porque aprendió, porque pudo cambiar, porque pudo reconocer que no se iba a quedar en ese error y en ese fracaso, que había hecho muchas más cosas. Pedro hizo cosas que a veces ni nos imaginamos, que no pensamos. Después de que uno lee la historia, uno dice: ay, Pedro lo negó 3 veces, pero nos olvidamos de que Pedro caminó en el agua. Pedro caminó en el agua. Pedro estuvo en el momento en que los panes se multiplicaron. Pedro estuvo cuando sanaron una suegra. No dije nada de las suegras. Hasta ahí no he dicho nada. Pero no somos capaces de entender el corazón tan grande de Dios. No lo hacemos con la gente, porque a veces nosotros también estamos juzgando a la gente, o como dice la frase, colocando el dedo en la llaga de la gente. Pero hoy me preocupa más el hecho de lo que pensamos de nosotros mismos. El hecho del concepto de que si nos equivocamos una vez, nosotros creemos que ya no podemos hacer más. Hay gente acá que Dios tiene un llamado para usted, un propósito con su vida, pero un día se equivocó y hoy todavía sigue diciendo: ay, pero es que yo me equivoqué en esto y ahora pues no sé qué es lo que será de mí. Pero Dios no te mira así. Dios no mira tus errores. Dios mira tus capacidades, tus cualidades, tus dones, lo que Él colocó en ti. Un día Dios se encontró con Gedeón. Gedeón era el hijo menor de su familia era la más pobre de todas, y estaba asustado y escondido en una cueva tratando de cultivar algo. Y llega el ángel del Señor y le dice: oye, esforzado y valiente, guerrero valiente. Y el otro se escucha y dice: ¿yo quién? ¿Yo? ¿Está loco?
Yo acá, el menor de la familia, mi familia más pobre, yo acá escondido mirando que no me van a robar lo mío, y ahora usted me viene con guerrero y valiente. Sí, de pronto tú no sabes, pero Dios sí sabe lo que tú tienes. Y tú estás acá porque Dios sabe lo que tú tienes, y Dios te escogió para grandes cosas. Dios no se equivocó en traerte a este lugar. Dios te trajo por algo y necesitas entenderlo. Y lo peor que puede pasar es que tú no avances por causa de un pensamiento autocrítico. Yo le estaba diciendo que yo soy muy malo para ver las predicaciones. Entonces Dave a veces me llama y me dice: pastor, ya está ahí la predicación. Entonces yo trato de verla un poco, pero apenas empiezo a verla, digo algo y dije: ¿yo para qué dije eso? Y mire, yo para qué, mire la cara que tenía, mire el peinado, estaba, no, y esa palabra ahí, ¿para qué dije eso? Entonces la apago porque digo: no, ¿yo para qué veo eso? Pero lo que pasa es que después de un tiempo otra persona llama y me dice: ay, pastor, gracias por mandarme ese video de la predicación. No, Dios me tocó, mejor dicho, me voy feliz. Y yo digo: ¿qué es lo que pasa? Hay gente que a veces mira las cosas que uno no ve, porque somos a veces tan duros con nosotros mismos, y esa misma dureza nos tiene estancados, porque a veces no somos capaces de ver que hemos hecho tantas cosas bellas que por una fea nos enfocamos solo en esa. Por una circunstancia que no fue buena, nos enfocamos en eso. En el matrimonio es igual. Yo lo he pensado a veces, que digo yo: un día voy a mi casa, mi esposa me hace la comida todas las noches, pero un día voy a la casa cansado y llego, y cuando me doy cuenta no hay comida. Entonces digo: mi mujer siempre, yo con hambre, después de estar ahí compartiendo el evangelio, sirviéndole al Señor, y llego acá a la casa y acá no hay nada de comer. Entonces me voy amargado allá, diciendo: mi mujer nunca. Pero nunca me puse a pensar que durante todo el resto de semana sí me pudo hacer la comida. Sí. Siempre me enfoco en una cosa negativa. ¿Por qué? ¿Por qué pienso en eso? Y es viceversa, eso se escucha de todo. Le digo, eso es una cosa que pasa en todo. Siempre estamos mirando lo malo de la gente. Sí. Cuando uno tiene algo que contar de otro, uno nunca cuenta las cosas buenas que hizo el otro. Cuando uno habla con alguien, imagínese, tal persona lo que hizo. Y siempre es negativo, siempre es negativo. Pero lo peor de todo es que ese negativismo nos daña a nosotros. Porque somos tan fuertes con la gente que somos igual de fuertes con nosotros. Y cuando Dios quiere hacer algo conmigo, no lo puede hacer porque yo no se lo permito, porque yo le digo que soy malo, porque yo le digo que soy fracasado, porque yo le digo que me equivoqué y entonces no puedo hacer cosas. Pero Dios dice: no, arráncate esto de tu corazón en el nombre de Cristo Jesús. Tú tienes muchas más victorias que fracasos. Ay, gloria a Dios por eso. Hay muchas más cosas en tu vida que tú has sido ganador que las pocas veces que has fracasado o que te has equivocado. Pero nosotros resaltamos siempre las malas. Nos acordamos más de esos momentos. A veces hasta guardamos día, hora y fecha, y a veces se la recordamos a la otra persona. ¿Se acuerda? Hace 20 años, 5 de marzo, 3 de la tarde y 5 segundos. Y ahí lo que usted hizo 20 años después. ¿Por qué? Pero no nos damos cuenta lo peligroso que es. Usted se imagina a Pedro llegando al templo hermoso y mirar al paralítico ahí toda la vida necesitando que alguien llegara con el poder de Dios para sanarlo. Y él dice: yo sé que Dios tiene el poder. Uy, Dios es poderoso, pero yo lo negué 3 veces. No tengo plata ni oro, ni tampoco puedo decirle nada, nos vemos. Suena chistoso, pero a veces pensamos así. Hay gente que te llama a ti y te dice: oye, tengo un dolor de cabeza, tengo tal cosa, tengo una enfermedad. Y tú: llame al pastor, llame al pastor. Llame al pastor usted mismo. En el nombre de Cristo Jesús. No es el poder del pastor, es el poder de Dios, que puede fluir a través de la vida de quienes confían en Él y que también reconocen a Dios como un Dios de amor y no un Dios de condenación. No un Dios que siempre está: te equivocaste, voy a publicarlo. Dios no hace eso. Dios resalta lo bello tuyo. Siempre va a resaltar lo bello tuyo. Y tú y yo necesitamos aprender a resaltar eso sobre la vida de las demás personas. Y no solamente estar mirando lo malo, pero sobre todo a resaltar lo bueno en la vida de nosotros. A entender que cualquier fracaso no va a truncar la cantidad de victorias que hemos tenido en el nombre de Cristo Jesús. No podemos seguir viviendo así.
En la vida de un cristiano es peligroso esto porque, porque puede ser que tú sigues viniendo a la iglesia a recibir palabra y palabra, pero con la palabra que recibes no haces nada, porque eso te estanca. Y entre más conozcas y menos hagas, es más peligroso para ti. Y otro, que es lo que mucha gente hace, que le parece más fácil decir, no, ¿yo para qué sigo yendo? ¿Para qué voy a la iglesia si eso yo ya me equivoqué y yo he hecho tales cosas y tales otras y eso mejor me enfrío, me alejo y peor se vuelve todo eso? Acá el secreto es entender a qué Dios servimos. Y mira, no sé cuántas voces te están diciendo a ti que eres condenado, que te equivocaste, que hay que hacer algo contigo, que mire, Él hizo esto y aquello. Pero hoy en el nombre de Cristo Jesús, todas esas voces se van de tu vida. Toda esa condenación que puede haber de mucha gente y tuya misma se tiene que ir en el nombre de Cristo Jesús. El Señor hoy te dice, ni yo te condeno. Pero claro, aclara algo importante. Vete y no peques más. No podemos dejar esa parte a un lado. No se trata de venir a jugar a que, no importa lo que yo haga, entonces sigo ahí haciendo lo mismo. No estamos hablando de eso. Pero cuando tú te concentras en lo bueno de tu vida, haces a un lado lo malo. Cuando tú tienes un amigo que quiere salir del alcoholismo y lo llamas, allá viene barril sin fondo. No sé cuántos apodos se le puede poner a una persona que toma mucho, ya se me olvida. Pero si lo sigues atando en lo mismo, la persona no va a salir de allí. Pero cuando es una persona que puede tener un problema en el alcoholismo, en la pornografía, en el juego, en cualquier vicio, pero le declaras lo bueno que tiene, lo estás sanando y lo estás liberando. Y le estás ayudando a esa persona para que piense mejor en todo lo que Dios le ha dado y deje de pensar en sus equivocaciones. No podemos seguir nosotros siendo de los que se sientan en silla de escarnecedores, dice la palabra de Dios. Dice, maldito aquel que se sienta en silla de escarnecedores. No se trata de condenar. Nosotros fuimos llamados para llevar buenas noticias. Noticias de salvación, de libertad, de perdón, de bondad. Pero recibe también las buenas noticias tú, porque es que estas son para ti. Que de pronto en esta semana o este mes que pasó o este año has hecho 1, 2 o 3 equivocaciones, no sé cuántas. Y que hoy dices, no, pues yo sí quiero del Señor, pero yo grandes cosas no voy a poder hacer porque eso es para los perfectos. ¿Perfectos? ¿Quiénes? David. Es un hombre que a mí me encanta. Dice la Biblia, un corazón como él, pero se equivocó. Noé, el arca, salvó el mundo, pero se equivocó. Sansón se equivocó. Pedro se equivocó, pero siguieron de la mano del Señor, porque su fracaso no detuvo todos los triunfos y victorias que tenían y que iba a tener de la mano del Señor. Y lo mismo Dios quiere hacer contigo hoy, llevarte a un mejor nivel. Que los fracasos simplemente sirvan de escalones para alcanzar nuevos niveles en Cristo Jesús. Que las equivocaciones no detengan lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si no lo sabías, cuando Dios te escogió, no se equivocó. Tú eres a quien Dios escogió. Él quiere terminar la obra que empezó contigo. Él no te llamó para estar sentado en una iglesia escuchando un mensaje y ya, sintiéndote que tienes que seguir viniendo para ver si algún día Dios va a perdonar mis pecados. No. Dios está pensando en más victorias para ti, en nuevos lugares. Dios te llamó para vida y vida en abundancia, dice su palabra. Dios te llamó para ser luz. Dios te llamó para ser sal. Dios te llamó para ser cabeza. Dios dice en su palabra que haremos mayores cosas que las que hizo el Señor Jesucristo. Y eso fue lo que empezó a hacer Pedro, a pesar de lo que hizo.
Dios lo llamó a Pedro, Jesucristo lo llamó de primeras cuando resucitó. Dijo, díganle a Pedro y a los demás. Y uno dice, ¿y por qué a Pedro si Pedro lo acababa de negar? Porque ese es el corazón del Señor y tiene que ser el corazón de nosotros. No vamos a permitir que el enemigo y que pensamientos, comentarios de la gente, acusaciones detengan la obra que Dios quiere hacer con nosotros. Si Pedro viviera en estos tiempos, él jamás podría volver a predicar el evangelio. No lo dejaríamos. La iglesia que él abriera nadie le iba. Que si vamos a la iglesia donde el que negó 3 veces a Jesús, las iglesias, las 3 negadas. Pero como Dios no es como nosotros, Dios lo utilizó en gran manera. Y a Pedro se le reveló que nosotros también éramos dignos de recibir el reino de los cielos. Deja que su palabra te llene y su amor te haga feliz.